Hola chicos, hoy empezaremos con razones trigonométricas, ¿sí? Bien, se llaman razones trigonométricas a las que se relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo, ¿sí? Bien, entonces tenemos razones directas y razones recíprocas, ¿sí? Vamos a empezar con las razones directas. ¿Sí? Esto, acuérdense que vale para los triángulos rectángulos nada más, ¿sí? Bien, tenemos que el seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Después el coseno de ese mismo ángulo, ¿sí? Es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Después tenemos la tangente de ese mismo ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Porque acuérdense que la tangente de cualquier ángulo es igual al seno de alfa de ese mismo ángulo sobre el coseno de alfa, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿quién era seno? Habíamos dicho cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa dividido por el coseno. ¿Y quién era el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y acuérdense que esto en la división de fracciones se simplifica derecho. Entonces me queda que la tangente de ese ángulo es cateto opuesto por 1, que es cateto opuesto, sobre 1 por cateto adyacente, me queda cateto adyacente, ¿sí? Por eso es que tenemos esto. Bien, esto lo voy a llevar a un ángulo triángulo, a un triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Bien, acá tenemos el ángulo recto, ¿sí? Si yo llamo que este es mi ángulo alfa, entonces, fíjense, tengo cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El lado que está enfrente del ángulo 90 grados se llama hipotenusa. Y los otros dos se llaman cateto. Cateto y cateto. ¿Qué pasa? Uno va a ser cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente, ¿sí? Va a depender de dónde me estoy parando. Si yo me paro de acá, este va a ser mi cateto opuesto, porque está enfrente, ¿sí? Y este va a ser mi cateto adyacente, ¿sí? Voy a poner en celeste para que se note, ¿sí? Porque está al lado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora, si yo estoy estudiando este ángulo, es el que me interesa, beta, la hipotenusa siempre sigue siendo hipotenusa. ¿Qué pasa? Este va a ser mi ángulo, el cateto que está enfrente. Entonces sería cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente, ¿sí? Porque está al lado, ¿sí? Por eso va a depender de qué ángulo voy a tomar, quién es mi cateto opuesto y quién es mi cateto adyacente, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre hay que aclarar con qué ángulo estoy estudiando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las razones recíprocas. Bien, la recíproca del seno es el cosecante, ¿sí? Que vendría a ser 1 sobre seno, ¿sí? Que es la inversa, ¿no? Es la recíproca. Bien, acuérdense que mi seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Yo estoy tratando de que entiendan cómo analizar, ¿sí? De dónde salen las fórmulas para que no se las estudien de memoria, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces van a poner igual 1 dividido, porque acuérdense que la fracción, esta línea, significa dividido, y seno, ¿quién era seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces acá tengo 1, voy a multiplicar cruzado en la división 1 por hipotenusa, hipotenusa
sobre 1 por cateto opuesto, ¿sí? Entonces tenemos que el cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Bien. Ahora la recíproca del coseno se le llama secante, ¿sí? Que esto es igual a 1 sobre coseno de ese mismo ángulo. ¿Y quién era coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces hacemos lo mismo. 1 sobre 1 dividido cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es igual a 1 por hipotenusa, 1 por cateto adyacente. Entonces nos queda que la secante de ese ángulo va a ser igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Sí, acuérdense que cuando empieza cose es seno, es la recíproca de seno. Es al revés de la letra que empieza, ¿sí? Si es secante es la inversa del coseno. Bien, y ahora está la cotangente, ¿sí? Que es 1 sobre tangente de ese alfa. Bien, ¿qué pasa? ¿Quién era tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tengo 1 sobre 1, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces multiplico cruzado, 1 por cateto adyacente me queda cateto adyacente, 1 por cateto opuesto me queda cateto opuesto. Entonces tenemos que la cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, ahora, según el cuadrante que se ubica el ángulo, las razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los ejes cartesianos, X e Y dibujé la circunferencia. Fíjense que acá se ve que la circunferencia se divide en 4, ¿sí? Bien. Acuérdense que acá, si yo estoy parada acá, es el grado 0, acá es 90 grados, ¿sí? Acá es 180 grados, acá es 270 grados y si vuelvo acá es 360 grados, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si lo llevamos a radianes? Esto vendría a ser 0 pi, acá vendría a ser pi sobre 2, esto vendría a ser pi, ¿sí? Acá vendría a ser 3 medio de pi y acá vendría a ser 2 pi, ¿sí? Así que se lo toma como 2 pi. Bien. Fíjense que acá tenemos, este es el primer cuadrante, voy a agarrar otro color. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuarto cuadrante, ¿sí? Fíjense que acá es X positivo, Y positivo, acá es Y positivo, X negativo, acá es X negativo, Y negativo, acá es Y negativo, X positivo, ¿sí? Bien, supongamos que trazamos acá y ubicamos el ángulo alfa, ¿sí? Bien, de este lado, como es paralela al eje X, lo vamos a llamar X, este lado, y este lo vamos a llamar Y, ¿sí? Bien, entonces tenemos, si el ángulo está entre los ceros, entre el 0 y 90 grados, estoy en el primer cuadrante, ¿sí? Y en este primer cuadrante voy a tener que el seno de un alfa, o sea, el beta, perdón, que está, este ángulo pertenece a este cuadrante, va a ser positivo, que mi coseno de ese ángulo va a ser positivo y que la tangente de ese ángulo también es positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que tanto los valores que tome del cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente están de este primer cuadrante y son todos positivos, ¿sí? Por eso me va a dar todo positivo. Bien, ahora si estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? Quiere decir que mi beta va a estar entre los 90 y los 180 grados. Mi seno de beta va a ser positivo. Mi coseno de beta va a ser negativo y mi tangente de beta
va a ser negativo. ¿Por qué es negativo? Porque acuérdense que la tangente es el cociente de estos dos. Y si yo tengo más por menos, menos. ¿Sí? Por eso acá la tangente es positiva, porque los dos positivos, más por más, ¿sí? En el tercer cuadrante, el ángulo beta va a estar entre los 180 y los 270. Voy a tener que mi seno de beta va a ser negativo. Mi coseno de beta es negativo. ¿Y qué pasa con la tangente de beta? Fíjense, menos por menos es más, entonces va a ser positivo, ¿sí? Y en el cuarto cuadrante voy a tener que mi beta de seno es menor a 0, o sea, es negativo. Mi coseno de beta es mayor a 0 y por ende mi tangente de beta más por menos es menos.